Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa 1100. El Consejo de la Unión Europea, formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, tiene que decidir mañana, si no hay imprevistos, si acepta o no la propuesta de Grecia y concede un tercer rescate. Esa decisión se hará oficial justo una semana después del histórico referéndum en el que una amplia mayoría de los votantes griegos rechazó las medidas de austeridad impuestas por los socios europeos. Con la economía al borde del colapso, el futuro de los griegos parece que tendrá una nueva oportunidad dentro de la eurozona. En el siguiente reportaje analizamos la situación del país, gobernado por Alexis Tsipras, en un momento crítico, no solo para Grecia, sino para toda la Unión Europea. Todos nosotros comprendemos que este debate no es exclusivamente sobre un solo país, es sobre el futuro de nuestra construcción común, la zona euro y Europa. Grecia se juega su futuro esta semana en la que se deciden los términos del acuerdo con la eurozona. Pero los efectos económicos, políticos y estratégicos de lo que finalmente se firme nos afecta a todos los europeos. Es una oportunidad de la juventud, de las nuevas generaciones, de decir no a un sistema político en decadencia. Es un no, no tanto a la Unión Europea y demás, es más un no al mismo tipo de medicamento, digamos, del mismo tipo de solución, de ayuda que se ha estado dando hasta ahora. Necesitamos un cambio, pero dentro de Europa. Nikos estudia en la Universidad de Sevilla, pero tiene parte de su corazón en Grecia, donde estos días se han vivido momentos decisivos. Si vemos los vídeos de, ya no sé si llamarlo manifestación, congregación de todas las personas, tanto los que habían votado que sí como los que habían votado que no, en la plaza del Sintasma, en la plaza de la Constitución en Grecia, veíamos sonrisas, veíamos abrazos, veíamos un claro ejercicio democrático. Y si eso no es la esencia de la esperanza, es por lo menos su imagen. A pesar de las amenazas de los socios europeos, el gobierno griego convocó un referéndum y el 61% de los ciudadanos dijo no a la última propuesta de rescate de la eurozona, que incluía más recortes en pensiones y mercado laboral, privatizaciones y subida del IVA. Thanasis, que nació en Creta y trabaja en un restaurante en Málaga, ha sufrido en su propia familia las consecuencias de las medidas de austeridad. La gente ya no puede pagar más. Los salarios son muy bajos. La gente lleva viviendo muy mal demasiado tiempo. Familias destruidas. La situación económica está muy mal. Así que estoy seguro de que por eso votaron no. El pueblo griego ha visto caer su Producto Interior Bruto en más de un 25%. Triplicarse el desempleo y aumentar sus índices de pobreza a 3 de cada 10 familias. Pertenecemos a Europa, pero ellos también tienen que pensar en nosotros. Hay que buscar una solución para Grecia y para Europa. A la difícil situación económica se añadió un cierre de los bancos decretado por el gobierno para controlar la retirada de capitales, después de que el Banco Central Europeo se negara a seguir financiando a las entidades griegas. Se tiene que aplicar un control de capitales sencillamente porque la línea de financiación de liquidez, que es el Banco Central Europeo, pues pone ese control y de alguna forma subordina esa situación. Es decir, corta el grifo de la liquidez y al cortar el grifo de la liquidez, el gobierno y el Banco Central griego saben que si los depositantes acuden a por su dinero, no lo tienen, como no lo tendría ningún Estado. El gobierno griego y su primer ministro, Alexis Tsipras, salieron reforzados con el resultado del referéndum. Han pedido un tercer rescate de 50.000 millones de euros y un plazo de tutela de 3 años. Se sumaría a los 2 rescates anteriores que no han conseguido mejorar la economía griega. El dinero que se le ha dado a Grecia nunca ha llegado al pueblo griego. Son fondos que se dieron para salvar a los bancos griegos y a los bancos europeos. Se ha hecho lo que se ha hecho en todos los países con esta crisis, ¿no?
se ha transformado la deuda privada o con entidades privadas en deuda pública y hoy apenas queda un 1%. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, pues claro, es otra cosa a denunciar, ¿no? Pues con los 250.000 millones de euros de los dos rescates, el 80% fueron a pagar la deuda con la banca privada. Una deuda que hoy en día asciende a casi el 180% del PIB griego. El gobierno de Tsipras ya anunció que no podía hacer frente al último pago al Fondo Monetario Internacional, y la reestructuración o quita parcial de la deuda con los países de la zona euro se negociará posiblemente en otoño. Creo que la deuda no es del pueblo griego, así que no creo que tengamos que pagar una deuda que han contraído los gobiernos para financiar a los empresarios. Es una deuda que no es sostenible, puesto que el país tendría que estar pues 60 años en esas situaciones o peores para poder pagar los intereses. Claro, esto, a ver cómo se lo explica uno a los jóvenes, y que les diga que cuando se mueran todavía no habrán pagado la deuda. Mosjos dirige el Centro de Estudios Bizantinos de Granada. Cree que los medios de comunicación europeos no están transmitiendo la realidad de lo que se vive en su país. Se está viviendo con mayor tranquilidad de lo que se esperaba y de lo que mostraban, lo que querían mostrar los medios de comunicación. La gente se ha comportado con un civismo impresionante. La idea que se tiene en España y en el resto de Europa de Grecia está falseada. Está muy falseada y está muy manipulada. Aquí, en España en concreto, pues se ha tomado como una cuestión política propia. Es decir, que hay que mostrar que aquello está fatal para que la gente aquí no se descuide ni que no voten al peligro. Se quiere imponer a este gobierno que tome medidas aún más fuertes que los gobiernos anteriores. Entonces se trata de estar al límite para que no triunfen cierto tipo de políticas, cierto tipo de puntos de vista. Es muy sorprendente ver que hay un problema gordísimo por apenas lo que es la cuantía que se ha llevado Bankia. Es increíble, se le han dado a Bankia entre 3.000 millones y el Fondo Monetario Internacional habla de apenas 30 o 35.000 para Grecia, para al menos tener 3 años de horizonte, no estar cada 6 meses dando vuelta a la torca. Yo no lo puedo, no, creo que hay otros intereses que a mí se me escapan. De hecho, el que se haya convocado un referéndum podría sentar un precedente para otros países europeos. Un paso adelante muy importante en el sentido de que la ciudadanía ha podido expresar su opinión respecto a un asunto de vital importancia como es el pago de una deuda externa, de una deuda soberana y las condiciones de pago de esa deuda. Eso anteriormente no se había hecho. Yo creo que una de las líneas políticas de Europa era que si conseguimos controlar Grecia, pues entonces meteremos mano en España, que es lo que ya estaban anunciando, lo hemos oído. Ya le han avisado al gobierno de que aquí hay que pasar a medidas mucho más duras y luego pues pasarían a Italia y a todos los PIGS, como bien nos llaman, como mal nos llaman, y bueno, pues escalonadamente podrían dominarlo. Bueno, pues les ha salido mal. A esto se unen las presiones de Estados Unidos a favor de apoyar económicamente a Grecia. Obama está muy interesado en que el país heleno siga integrado y estable dentro de la Unión Europea. La situación geoestratégica griega es muy delicada, enfrentada tradicionalmente a su vecina Turquía y muy cerca de países como Siria, Irak, Israel, Egipto o Libia. Estados Unidos tiene intereses, lo primero y más claramente de carácter militar, porque estratégicamente Grecia, como España, tiene una situación para el dominio del Mediterráneo fundamental. De hecho, ellos también tienen bases en Grecia y es un puente perfecto para cualquier tipo de iniciativa en Oriente Medio. Y ahora se ha flexibilizado la postura del Fondo Monetario Internacional porque Estados Unidos, que es el principal aportador de recursos al Fondo Monetario, ha dicho que el Fondo Monetario va a apoyar el acuerdo. Además, hay que tener en cuenta que China ha realizado importantes inversiones en Grecia durante la crisis y que la potencia más cercana a Grecia es Rusia, enfrentada actualmente con la OTAN. Grecia tiene unas conexiones muy importantes con el mundo ruso, con lo eslavo, sobre todo por el ámbito del ortodoxo.
a Estados Unidos no le interesa nada que Grecia en este momento busque apoyos fuera de la Unión Europea, que es lo que está más cerca de la Unión Europea y que tiene potencia a nivel mundial, las conexiones que tienen con Rusia. Si uno pasa por países como Bulgaria, Rumanía, Serbia y todos los Balcanes, verá que allí lo único que se ve son bancos griegos. En Turquía igual, el tercer banco turco es sucursal de un banco griego. Todo esto es una situación mucho más complicada de la que nos pintan y que nos digan que Grecia es el problema real. No, Grecia hasta ahora ha sido el motor de desarrollo de todos estos países donde Europa no podía introducirse fácilmente, y ellos lo han hecho. Sobre este panorama flota el fantasma de la salida del euro. Algunos reputados economistas, como el Nobel Paul Krugman, aseguran que es lo que más le conviene a la economía griega, ya que si tuviera una moneda propia, podría devaluarla y salir más fácilmente de la recesión. Otros aseguran que esa no es la solución. Eso no resolvería el tema de la unión monetaria, eso no resolvería el tema de una construcción débil, hecha exclusivamente por ganar mercado. Por eso creo que la salida más sensata es una unión económica y monetaria que replantee para qué y por qué esa unión económica y monetaria. En cualquier caso, la inmensa mayoría de los griegos, más del 80% según las encuestas, quiere permanecer en el euro. Y el gobierno de Tsipras ha repetido hasta la saciedad que rechazar las condiciones de los rescates europeos no es rechazar a Europa. Yo quiero mandar un mensaje de unidad, tanto de cohesión por lo que sería la sociedad griega, pero también un mensaje de unidad entre lo que es Grecia con la Unión Europea, un mensaje de unidad entre lo que sería el sur de Europa y el norte de Europa, y no sé cómo describirlo, como una plegaria a la importancia de esa unidad. Creo que Grecia es Europa, es una parte de su cuerpo, es Grecia. Así que si ellos perdieran una parte de su cuerpo, quizá no podrían vivir sin ella. Grecia y Europa, pendientes de una negociación que salve a una y quizás también asegure el futuro de la otra. Mañana, como les decíamos, es un día clave para el futuro de Grecia, y hoy lo es para muchas personas a las que hace una década una ley cambió la vida. Este 11 de julio se cumplen 10 años de la primera boda celebrada en nuestro país entre personas del mismo sexo. La ley de matrimonio igualitario, impulsada por el gobierno socialista de Zapatero, salió adelante a pesar de la fuerte oposición de la Iglesia y del Partido Popular. 31.600 parejas homosexuales se han casado en este tiempo, pudiendo igualarse así en derechos al resto de matrimonios. En el siguiente reportaje vamos a conocer a dos familias que nos han permitido entrar en sus vidas para celebrar este aniversario y reflexionar sobre lo que ha supuesto aquella ley y lo que queda por hacer. Nosotros, por ejemplo, nos ha pasado a veces que cuando había niños pequeños que nos han dicho, bueno, ¿y él quién es? Pues mi marido. No, dos hombres no se pueden casar. Entonces le decimos, mira este anillo. Los dos son iguales. Estamos casados. Y dicen, vale. Nosotras, cuando comenzamos nuestra relación, yo le decía a Rosa, vamos a ver, yo he tenido antes una pareja, un hombre, y yo iba cogida de la mano con él por la calle. Digo, me niego a que si he elegido estar contigo, tener que ir por la calle como si fuéramos dos amigas. Agustín y Julián, Eva y Rosa dejaron de ser invisibles hace tiempo. La ley de matrimonio igualitario les permitió equipararse en derechos y obligaciones al resto de los españoles y poner en práctica el modelo de familia que habían soñado. Sus historias nos ayudan a entender la transformación de nuestra sociedad gracias a aquella norma pionera de la que ahora se cumplen 10 años. Estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. No fue hasta después de nuestra boda cuando decidimos afiliarnos. Era una manera de agradecer a lo que nos habían concedido, porque era la primera vez realmente que un gobierno nos daba más de lo que nos había prometido en las elecciones. Decidimos que nosotros teníamos que devolver de alguna manera eso y nos afiliamos.
y a partir de ahí, bueno, pues hemos ido entrando más y más y más en el Partido Socialista. Agustín también ha... Sí, yo estoy dentro del área LGTB del Partido Socialista en Sevilla. Llevo el área de familias LGTB. Iniciamos aquí una relación amorosa entre este ayuntamiento y las políticas encaminadas a conseguir la igualdad real. Una unión que va a quedar sellada con un símbolo, una bandera, que ondeará, por fin, en la fachada de un nuevo municipio orgulloso, Mairena del Aljarafe. Julián es profesor de secundaria de lengua castellana y literatura y desde hace unos días concejal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en Sevilla. Agustín trabaja en casa como diseñador gráfico. Son una de las 31.600 parejas homosexuales que se han casado en nuestro país. Los primeros fueron Emilio Menéndez y Carlos Baturín, un 11 de julio, 8 días después de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado, se dieron el sí quiero en el Ayuntamiento de Tres Cantos, en Madrid, después de 30 años de convivencia. El primer enlace entre mujeres se produjo en Barcelona 11 días después. Aquello fue un momento histórico fundamental en nuestras vidas, ¿no? Aparte de que nos ponía en igualdad, bueno, más o menos en igualdad, ¿no? Pasábamos a ser ciudadanos de primera. El colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, ya podíamos hacer proyectos de familia legitimados, ¿no? Entonces ya había muchos compañeros y compañeras que tenían hijos antes de que se aprobara la ley y por fin en ese momento podían regular su situación. Nosotros castramos la paternidad. Nosotros ese proyecto no nos lo podíamos plantear. Había un instinto paternal que pensábamos que no lo teníamos y en el momento que se abrió la posibilidad afloró de una forma brutal, sobre todo al principio más en ti. ¡Hola, papá! ¡Hola, mi amor! Normalmente se suele jugar al papá y al papi o a la mamá y a la mami. Su apellido se pierde porque él... No hay niños varones en mi familia. Y el mío sí está garantizado. Sí, hay varios entonces, niños varones. Pues decidimos que de alguna manera, si era niño, porque claro, no elige el sexo al adoptar. Si era niño, sería su apellido el primero, y si era niña, sería el mío primero. Como vino niño, pues ganó él. Somos una familia reconstituida. Pues Eva tenía otra familia anteriormente y de hecho tiene una hija de su anterior matrimonio. Y yo tengo una niña en acogimiento familiar antes de nuestra relación también. Entonces cuando nos unimos, pues éramos 4, nos unimos cada una con nuestras hijas y a los 4 años de nuestra unión nos casamos. Ahora estamos esperando, solicitamos un nuevo acogimiento familiar permanente y ya hemos pasado todo el proceso, nos han dado, la Junta de Andalucía nos ha dado la idoneidad y bueno, pues ya estamos esperando a que venga pronto el niño o la niña. Nosotras nos conocimos hace 10 años en el trabajo y durante los primeros 5 años de conocernos éramos compañeras de trabajo. Trabajamos en un servicio de orientación laboral para personas con discapacidad intelectual. Atendemos a las familias y también a las personas con discapacidad que quieren buscar empleo. Hacemos formación, asesoramiento, acompañamiento. La boda la hicimos en el mejor lugar del mundo, que es en Cádiz y en el mar. Es que Eva es gaditana. Vamos, y a mí me encanta el mar. Una boda muy bonita. No sé, cuéntalo tú. Bueno, fue en el Cabo de Trafalgar, donde nos casamos. Nos casamos en un acantilado. Es donde hicimos nuestra primera foto de familia, la primera vez que salimos juntas de vacaciones, hace 5 años. Nuestra boda fue muy familiar. Realmente fue la gente que nosotras, ni compromisos ni nada. Gente con quien nos relacionamos a diario y gente muy querida. Quisimos que fuera una boda muy convencional, porque a nuestra boda todo el mundo se autoinvitaba. Se apuntó mucha gente. Porque decía, bueno, yo quiero una boda gay. Era una novedad, todo el mundo quería una boda gay. Los invitados eran toda gente querida, gente amiga. Fue una boda muy bonita, fue una boda con muchas lágrimas, fue una boda muy emocional. Es verdad que la gente pensaba que iba a ser una boda de Pamelas y drag queens. Pues en nuestra boda los invitados, pues ese porcentaje más o menos era igual. Sí, era igual. Hay mucha gente que piensa que bueno, que los gays solo nos juntamos con gays. Y en nuestra boda, pues
había pues un 10% de personas de LGTB. El resto era personas heterosexuales. Ventajas de ser un matrimonio de las que hemos vivido, pues bueno, pues el podernos saber que tenemos la seguridad de poder visitarnos si estamos en una situación crítica en el hospital, el uno al otro, bueno, poder formar una familia, el poder adoptar de igual a igual. Hemos podido gozar de la baja de maternidad, que la cogí yo. De maternidad. ¿Vale? Cogí la baja de maternidad, sí. En matrimonio. ¿Se llama maternidad? Bueno, ¿que se llama maternidad? Todos nuestros vecinos eran amigos nuestros, todos casados. Y nosotros éramos la pareja gay, que nosotros, claro, no estábamos casados. ¿Qué pasa? ¿Nuestra relación es menos que la vuestra? Si hacemos lo mismo, sacamos la basura a la misma hora que vosotros, si compramos el pan en el mismo sitio, si queremos ¿por qué casarnos? nosotros no podemos casarnos? Entendemos que es otra manera de hacer activismo también, ejerciendo nuestros derechos, los que ahora tenemos, ¿no? Y bueno, por regular un poco la situación que tenemos con nuestras hijas. Pues bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces queremos que quede la situación bien. La unidad familiar sigue existiendo, ¿no? Y la única manera de demostrar que somos una unidad familiar es documentalmente. El Partido Popular y la Iglesia se opusieron frontalmente desde el principio a la ley de matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional tardó 7 años en pronunciarse sobre el recurso presentado por el PP. 8 magistrados, mayoría absoluta, avalaron la norma. El debate quedó zanjado en noviembre de 2012. Esa discusión de el nombre fue una inmensa tontería. Yo, que además soy filólogo, lo veo una tontería brutal, porque esa persona que me estaba diciendo que yo no podía hacer un matrimonio, nosotros no podíamos hacer un matrimonio porque ninguno era una madre, digo, bueno, tú cobras un salario que no te pagan en sal, ¿no? O tú tienes un patrimonio y eres una mujer. La ley española fue la más avanzada en su momento porque incluía la adopción, pero no fue la primera. Ya habían regulado el matrimonio homosexual Holanda y Bélgica y Canadá unos días antes que nosotros. En esta década se han ido incorporando otros países hasta los 22 que actualmente permiten casarse a parejas del mismo sexo. Irlanda ha sido el primero en aprobarlo mediante referéndum el pasado mes de mayo y el último recientemente Estados Unidos, en una sentencia histórica que cierra una era de discriminación. El mundo está cambiando, pero todavía hay países en África y Asia en los que la homosexualidad se castiga con la persecución, la cárcel e incluso la pena de muerte. La gente todavía tiene mucho miedo. Los prejuicios están en nosotros, la homofobia está dentro de nosotras, ¿no? O la transfobia o la bifobia. Por un lado entiendes ese miedo, ¿no? Y que no se pueden forzar los procesos que cada uno tenga o cada una, pero por otro lado eso nos hace un flaco favor al colectivo, porque cuanto más visibles seamos, más fácil es incluirnos en la sociedad. No es necesario tener un cartelito y diciendo soy homosexual, soy lesbiana, soy lesbiana, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que todavía estamos en ese proceso de visibilización que creo que es bueno y necesario, que se vea que estamos en el entorno, que estamos en la vida pública, que desarrollamos cualquier cargo, que estamos en todos los ámbitos de la vida. Los referentes son siempre importantísimos, aunque sean referentes con los que tú no estés de acuerdo. Nosotras en el día a día, aquí en el barrio, en el trabajo, pues nos hemos notado hay bastante respeto y aceptación por la familia que somos, ¿no? Pero bueno, todavía queda mucho. Yo he estado durante 2 años de frente, llevando el área de educación, con una cantidad de llamadas de centros educativos donde necesitaban la presencia de que se hablara en las aulas de la diversidad familiar y la diversidad afectivo-sexual, porque había acoso y están sufriendo muchos, incluso el riesgo de suicidio, ¿no? 10 años después, los españoles han interiorizado los cambios que introdujo aquella ley en el modelo de familia y han encajado la transformación social, pero todavía quedan asuntos pendientes para la igualdad real. Muy bien. Eva y Rosa, Agustín y Julián nos han prestado hoy sus historias para hacer visible esa realidad que durante décadas tuvo que permanecer oculta. Una década de la ley de matrimonio homosexual que permitió avanzar en igualdad. Y ahora nos remontamos no décadas, sino siglos atrás,
para visitar las ruinas de Munigua, una antigua ciudad romana escondida en la provincia de Sevilla, a 10 kilómetros de Villanueva del Río y Minas. Se trata de un conjunto arqueológico de gran valor, único por sus características, pero muy desconocido. El Instituto Arqueológico Alemán apostó por este enclave en 1956. Desde entonces, en colaboración con el Museo Arqueológico de Sevilla, los expertos han ido descubriendo piedra a piedra esta ciudad que creció alrededor de la actividad minera de la zona. Munigua, como Itálica o Baelo Claudia, por citar algunas de las más conocidas, es una muestra del esplendor del Imperio Romano en Hispania. La tierra puede esconder secretos durante miles de años, cubrir de silencio historias vividas en el pasado para que cuando emerjan a la luz lo hagan con ese valor incalculable que solo el tiempo puede darle a piezas que antaño fueron cotidianas. En las primeras estribaciones de Sierra Morena, entre encinas y alcornoques, alineadas con un paisaje ondulante y simétrico, emergen contundentes piedras que hablan de una ciudad importante en el pasado y tremendamente desconocida para la mayoría de los ciudadanos en el presente. Una paradoja, pues los arqueólogos que sí la conocen bien otorgan gran importancia a un yacimiento que catalogan como uno de los secretos mejor guardados de Andalucía. A solo 8 kilómetros de Villanueva del Río y Minas, en Sevilla, Munigua, también conocida como Mulva, una ciudad romana cuya economía estaba basada en la explotación de los yacimientos de hierro y cobre de los alrededores. Sus guardianes en la actualidad desentierran siglos de historia escondidos en un paraje de ensueño. Hombre, Kini, hace tiempo que no nos vemos. Me alegro verle. Hombre, un abrazo. Muy bien. ¿Cómo bien, ha ido todo aquí? Estupendamente. Es siempre un placer estar aquí. Sí. Vaya tiempo. Siempre parece la primera vez, ¿no? Es la verdad. Sí. Los primeros tiempos aquí, siempre en fin, viniendo de Madrid. Sí, ya le... Dos perfiles completamente distintos, pero unidos durante años por una misma pasión. Thomas Schattner, director científico del Instituto Arqueológico Alemán, dirige desde hace 20 años los trabajos en este yacimiento. Y Manuel Cantos, Kini, guarda de Munigua durante casi 40 años, que sigue vinculado a este espacio desde que se jubiló hace 6. Bueno, pues ha valido la pena levantar el muro del foro, ¿no? Claro que sí, porque es que el señor Halsey tenía mucho interés de hacer la excavación aquí, ¿no? Te da un poco la paradoja de que científicamente esté muy conocida porque forma parte de las mejor publicadas, como Itálica o Baelo Claudia, pero de hecho el público no acude en las mismas masas como acude a estas otras ciudades. Pues la respuesta es sencilla, porque Munigua, digamos, al contrario de esas ciudades como Itálica, por ejemplo, no tiene un pueblo actual, moderno, a su lado. El próximo pueblo, Villanueva del Río y Minas, está a 10 kilómetros. ¿Pero qué tiene Munigua que la hace distinta al resto de las ciudades romanas que conocemos en España? Diferente lo hace primero el hecho de que contenga arquitectura, templos, que no existen otros en toda la península, como es aquí el caso del Santuario de Terrazas. Es una arquitectura formada por varias terrazas sobrepuestas, pero a diferencia de lo que sería una pirámide egipcia, donde esas terrazas guardan la misma distancia hacia todos los lados, estos santuarios de terrazas no. Y esas son arquitecturas que existen sobre todo en Italia, en el centro de Italia, y son de las mayores arquitecturas que el mundo romano jamás haya hecho. Son enormes edificaciones con 300, 400 metros por casi 200, ¿no? Aquí no tenemos ese tamaño, pero tenemos el tipo arquitectónico, santuario de terrazas, terrazas sobrepuestas a una escala un poco menor. El yacimiento habla de dos periodos de ocupación. Uno prerromano desde el siglo IV a.C., que dura hasta la época de Augusto, y otro, ya plenamente romano, que se extiende hasta el siglo V y VI después de Cristo. Las ruinas son estudiadas por expertos del Instituto Arqueológico Alemán desde 1956. Poco tiempo después, Kini se incorporó al proyecto como excavador. Tuve la suerte, que aquí se metían 30 y 40 personas, tuve el privilegio de que me cogieran para vigilante, ¿no?, del monumento. Y a continuación pues me hicieron capataz de las excavaciones.
Y para mí ha sido una cosa muy grande, porque aquí he aprendido muchísimo. La arqueología para mí es preciosa, ¿no? Pero han aparecido cosas que son destacables, como es el busto del emperador Domiciano, el tronco de la hispánica, la tenemos allí en el Museo de Sevilla, y la necrópolis, una necrópolis de incineración que hubo, sacamos en una de las excavaciones, teníamos 60 o 70 urnas preciosas. Esto era una montaña cerrada, tan solo se veían los picos estos que tenemos aquí a la trasera, que le llamaban, popularmente se conocían como Castillo de Mulva, ¿no? Y además a continuación toda la ladera esta pues estaba cubierta, hasta llegar abajo a las termas, eso estaba todo cubierto. Pues eso se ha ido sacando a la luz, ¿no? Y eso pues ha sido una emoción impresionante. Lo más interesante es encontrar una ciudad bastante bien conservada, con sus templos, con sus casas, con sus calles, con sus termas, en un entorno que en época romana fue tal y cual. Encima de la colina lo más principal es este santuario de terrazas que hemos hablado. Después a media altura tenemos un templo de podio, tenemos el templo de Mercurio que se levantó recientemente, es el único templo del cual sabemos la divinidad, Mercurio, una divinidad de comercio. Tenemos otro santuario en el foro, tenemos el templo del foro, tenemos un santuario en las termas. De esta enumeración ya ve usted que hay bastantes templos y bastantes sitios sagrados, ¿no? Hola. Shatner dirige a un equipo internacional y multidisciplinar que realiza una labor minuciosa y en varias fases para obtener el mayor conocimiento posible de este municipio y su influencia. En la actualidad, trabajan en un proyecto para la reconstrucción virtual en 3 dimensiones de lo que fue la ciudad. Achso, und seid ihr schon alle? Was? Die Seiten, die Fotogrametrie für die Seiten? Ja. ¿Cómo va la conferencia de Cerdeña? Pues bien, estamos preparando documentación y sacando... Un equipo que despliega su trabajo entre el yacimiento y el Museo Arqueológico de Sevilla, donde se desarrolla una labor de catalogación y análisis de las piezas. En este museo hay una sala dedicada a Munigua y piezas halladas en este yacimiento que se distribuyen por varias estancias. En concreto, en la sala en la que nos encontramos, que está dedicada especialmente a Munigua, pues hay una cantidad de piezas que son muy curiosas, desde ajuares encontrados en la necrópolis del yacimiento, o la escultura, por ejemplo, que podéis observar a mi espalda, Hispania, que se llama, que apareció por una parte el cuerpo y por otra la cabeza, que estaba en las termas representa una ninfa y estaba en las termas de la ciudad. Y bueno, intentamos explicar cuál ha sido la vida de esta ciudad romana, que ha estado en nuestro territorio y que sigue estando en nuestro territorio al alcance de cualquiera. El papel del Instituto Arqueológico Alemán desde el año 1956, que comienza con la investigación sistemática en el yacimiento, siempre ha sido el de una apertura a la colaboración a todos los investigadores y, por supuesto, el Museo Arqueológico lo ha apoyado desde el inicio. Sus dirigentes y los profesionales que han desarrollado su labor en el Instituto Arqueológico Alemán siempre han tenido como máxima la colaboración y la necesaria cooperación de los investigadores e investigadoras españoles, ¿no? Pero la investigación en arqueología nunca acaba. Siempre podemos seguir actuando porque el patrimonio sigue siendo muy grande, sobre todo en Andalucía, y cuanto más conozcamos del patrimonio, más ayuda tendremos para protegerlo, preservarlo y bueno, ofrecerlo a las generaciones futuras, que es nuestra labor. Quizás tendríamos que hacer un poco de autocrítica desde las instituciones, el por qué no sabemos contar, por qué no llegamos quizás a que todo el mundo sepa que dentro de la oferta cultural tienen a unos escasos 50 kilómetros una ciudad romana por la que puedes pasear y sin embargo te vas a Pompeya o a otros lugares
Y son sitios a los que indudablemente vas, y a 50 kilómetros de nuestra ciudad quizás no sabemos contarle lo interesante que se pueden encontrar, el paisaje tan interesante y el paseo tan bonito que se puede dar por una ciudad romana del siglo I y II. Este de la cabeza, por ejemplo, desapareció dentro de un pozo en la casa número 6. Y entonces uno de los obreros que estaban dentro del pozo me llama: Kini, aquí hay un trozo de mármol. A ver, digo, salte para afuera, porque tenemos una escalera para bajar ya. Ya estaba a 2 metros y algo la excavación, ¿no? Y bajé para abajo, y entonces cogí una horchilla, empecé a moverlo, y vi que tenía la corona, ¿no? La breada. Digo, esto es una estatua, hombre. Digo, de aquí ya no se entra más, hasta que no venga el señor José, ¿no? Y llegó y dice, ¿eso qué es, Kini? Digo, yo no sé, va usted para abajo, ¿qué es lo que es? Oye, es una estatua. Y ya se paró aquello, se documentó, en fin, todo. Se llevó a la casa y se le hizo limpieza y fotografía, documentarla, en fin. Y fue una de las cosas importantísimas, ¿no? Una vida, la de Manuel Cantos Kini, ligada a este lugar que conoce y ha cuidado como nadie, lo que le ha valido el reconocimiento del gobierno alemán y la condecoración con la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana. Me hicieron llorar. Antes, cuando me dieron la noticia, el señor Thomas y la directora del instituto, me saltaron las lágrimas, ya hablando, no podía casi ni hablar, porque fue una emoción muy grande, ¿no? No esperaba yo tal distinción. Entre recuerdos vinculados a una ciudad milenaria que ha contribuido con sus manos a rescatar del olvido, este vecino de Villanueva del Río y Minas continúa pasando las horas, imaginando una ciudad del pasado cuyas piedras hablan ahora un lenguaje que mezcla idiomas. Eso sí, con un claro acento alemán. Munigua, la ciudad oculta, una joya desconocida del patrimonio arqueológico andaluz que pueden ya incorporar a su lista de visitas pendientes para este verano o para cuando sea. Así terminamos, la próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.